Hola, buenos días, Irene. Buenos días. Buenas, ¿qué tal? Buenos días a los asistentes. Vamos a ir comenzando, ¿vale? Voy a ir presentando a los ponentes que tenemos con nosotros y así damos tiempo a Eva a que se terminen de conectar las personas que estaban inscritas. Lo primero, pues nada, agradeceros a todos que estáis conectados y el interés mostrado por este webinar, esta sesión formativa que vamos a disfrutar a continuación. Hoy tenemos con nosotros a Feliciano Jiménez y a José Carlos Peñalver, del equipo de la consultora de Perrino y Peñalver, que es una consultora especializada en morosología. ¿Vale? Además, pues mantienen relaciones de colaboración con federaciones, asociaciones empresariales y con varias delegaciones provinciales de la COE, y están pues muy acostumbrados, tienen una amplia experiencia en impartir este tipo de cursos de ponencias y de análisis de todo el tema de la morosidad, ¿vale? Creo que va a ser muy interesante y que si alguien conocen de morosidad son ellos. Vamos a analizar datos estadísticos la situación actual de la morosidad en España y en la Unión Europea. Haremos un pequeño análisis de las propuestas de soluciones para el control de esta morosidad tanto en el ámbito nacional como en el ámbito europeo, ¿no? En el nacional con la ley de creación y crecimiento de empresas, la famosa ley Crea y Crece, y revisión pues a las directivas europeas, ¿no? También. Terminarán también pues dándonos a conocer los métodos de implantación de procedimientos y herramientas de gestión de la prevención de la morosidad y lo dicho, vamos a aprender mucho y vamos a conocer mucho sobre morosidad hoy, estoy convencida. Gracias por vuestra colaboración, José Carlos y Feliciano. Y no quiero dejar de contaros pues, que este webinar está enmarcado en el proyecto formativo de CEA más Empresa, que es un proyecto que pone en marcha la CEA con la colaboración de la Consejería de Economía, Hacienda y de Fondos Europeos, con el objetivo pues, bueno, de difundir y promover la cultura empresarial y los factores de competitividad como base para el crecimiento económico y el desarrollo de Andalucía. Desde Confederación de Empresas de Cádiz, pues colaboramos con ellos pues como punto de referencia en la provincia para dar asesoramiento y apoyo pues tanto a emprendedores como a empresarios, orientando, ¿no? a quien lo necesite, a quien lo solicite en todo temas pues, de trámites, de ayuda, subvenciones. Y también dentro de este proyecto pues hacemos pues, este tipo de actividades que estamos disfrutando hoy, como son sesiones formativas, eventos, encuentros, networking, también se organizan. En fin, pues muchas cosas de valor para, como decía, difundir y promover la cultura empresarial, ¿vale? En cuanto a temas de logística técnica, deciros que tanto José Carlos como Feliciano me han dicho que dejemos claro que el que quiera participar, que por favor que participe de una manera activa, que pregunte lo que quiera preguntar cuando sea, que no hay problema por interrumpirlos y de hecho lo agradecen, ¿vale? Quieren que esto sea una sesión pues dinámica. Diréis, ¿cómo lo hacemos? Porque como veis es un formato webinar. Lo hemos hecho así para que no haya, pues bueno, interferencias de imágenes que se conectan, ¿no? Las cámaras, el sonido y tal. Pero es tan sencillo como que le deis al icono, que ya seguro que lo sabéis, aquí abajo de vuestras pantallas tenéis un iconito que pone levantar la mano. Si dais ahí, nosotros lo vemos y entonces os damos la palabra, ¿vale? En ese momento sí que se os activa el micrófono y podéis, pues como digo, intervenir sin ningún tipo de problema. También, por si alguien lo quisiera usar, está el chat en el que podéis también pues, poner cualquier inquietud, cuestión o lo que creáis, ¿no? Al final, y ya termino con esto, os dejo con nuestros ponentes, pasaremos una encuesta de satisfacción que si quieren pueden cumplimentar y para valorar el resultado, ¿no? del webinar. Nada más, yo me callo, que habéis venido a escucharlos a ellos y, y esto es todo por mi parte. Bienvenidos José Carlos y Feliciano y gracias por vuestra colaboración. Pues muchas gracias, Irene.
Muchas gracias a todos por vuestra asistencia y lo primero que queremos decir es que estamos muy agradecidos a COE Cádiz por darnos la oportunidad de poder impartiros esta ponencia y resaltar que gracias a la labor de Irene, que es la que ha coordinado, nos ha ayudado y nos ha hecho todo el trabajo de preparación de esta ponencia para vosotros por muy fácil y muy sencillo. Entonces, desde aquí quiero, antes de nada, darte las gracias, Irene, por tu tarea y por tu trabajo. Muy agradecidos. Nada, Y gracias a ya, vosotros. y ya sin más, pues presentarnos. Yo soy, bueno, mi compañero, perdón, José Carlos Peñarver, que es más, digamos, el financiero, el que nos va a explicar algunas cosas en relación a, bueno, pues a las herramientas de gestión que nosotros implantamos en las empresas para prevenir y gestionar la morosidad. Y yo soy Feliciano Jiménez, abogado, me dedico más a los temas técnicos en el sentido de, bueno, pues de asesoría jurídica, etcétera, dentro de la consultora y, bueno, y a nivel empresarial también. Como os comentaba Irene antes, nosotros pretendemos que los cursos o las charlas que impartimos sean eminentemente prácticas. ¿Por qué? Pues porque a mí me ha pasado como a vosotros. He asistido a muchas ponencias en las que uno acaba viendo pantallazos, oyendo una voz monótona y, bueno, pues al cabo de unos minutos nos aburrimos. Como este es un tema absolutamente de primera, creo, de primera necesidad y práctico, pues os agradecemos que cualquier pregunta, si queréis intervenir, porque además hay una cosa que a mí me gusta y es que yo también quiero aprender y aprendo muchísimo cuando hacemos estas tanto presencial como online, aprendo mucho de todas las cuestiones y de todas las preguntas que nos hacéis, porque hay veces que hay términos o cuestiones que tampoco nosotros sabemos. Entonces, bueno, pues encantado de que intervengáis. Ya pasando a exponeros, voy a empezar yo a exponeros la parte de la ponencia que me toca. Bueno, creo que si os cuento que la morosidad es un problema, pues no voy a descubrir nada nuevo. La morosidad es un tema muy, muy importante, sobre todo en España, y sobre todo porque en los últimos tiempos se han dado una serie de cuestiones o de circunstancias, como ha sido la pandemia, la crisis económica de oferta que vino después, la situación de inestabilidad que tenemos ahora, una fuerte inflación, y todo eso, desde luego, a la hora de lo que es morosidad, o yo prefiero decir morosología, que de alguna manera cubre muchos más aspectos de todo eso. La morosidad, como bien sabéis, no solo consiste en cobrar facturas que no me han pagado. Eso es lo último y lo que nosotros intentamos evitar. Como todo, en los temas de morosidad o de morosología, desde luego es mucho más barato y mucho más práctico prevenir que curar. Lo otro es muy caro. Sabemos que en nuestro país, además, yo digo de España, pues no quiero comparar con nadie, los procedimientos legales de recuperación de deudas son lentos. Ya no hablamos de los procedimientos de concursos de acreedores, que es lo que intentamos evitar nosotros, o de alguna manera, si es que al final surge, darle realmente un enfoque práctico. Y sobre todo, lo que sí os queremos decir es que nuestra forma de trabajo, tanto impartiendo estas cuestiones, ya os hemos dicho, que eminentemente práctico, y además nuestra forma de actuar, digamos, en la gestión de todos estos temas a nivel ya empresarial, cuando ya actuamos, etcétera, etcétera, de manera práctica, es, desde luego, nosotros no buscamos más que la satisfacción de nuestros clientes, porque lo que generar gastos inútiles para no llevar a ningún sitio me parece absurdo y no es nuestra forma de trabajar. Y de hecho, estaba acordándome ahora, le estaba comentando a mi compañero que hace unos días todavía me llamaba una empresa de Corea del Sur, que no sé cómo de rebote me llegó, preguntando por un tema que además vosotros conocéis mejor que yo, que es el concurso de acreedores de Delphi. Y fijaros la cantidad de años que han pasado y todavía, lo último que yo sé, porque esto me ha tocado de forma lateral, es que todavía hay una discusión sobre la propiedad o titularidad de determinados terrenos, bueno, etcétera, etcétera. Con lo cual os pongo este ejemplo vuestro local para que veáis bueno, que las dificultades de los temas de morosología nos dicen que mejor prevenir que curar. Empezamos por el tema de cuál es nuestro mayor activo, que creo que es por lo que todo esto tiene más importancia y sentido. Nuestro mayor activo es nuestra cartera de clientes. Si nosotros somos capaces de gestionar nuestra cartera de clientes en el sentido de procurar que los plazos de pago sean lo menos dilatados posibles, si además conseguimos, como he comentado al principio, que bueno, las facturas que queden sin pagar
pues sean de un nivel reducido, lo que estamos haciendo es no tener necesidad de financiarnos de maneras externas que por lo visto, sabemos que son mucho más caras y cada vez más dificultosas. Estamos además en un proceso grave de inflación, como todos conocemos. Inflación y morosidad son dos amigos que se dan la mano. Cuanto más inflación hay, más morosidad. Evidentemente, ¿por qué? Porque si yo tengo, y esto es, digamos que la morosidad muchas veces viene provocada por cuestiones, digamos, de imposibilidad de pago y otras muchas, pues porque hay determinadas empresas que prefieren, en el caso de la inflación, el dinero hoy vale tanto, pero dentro de 6, 8 meses vale menos. Por lo tanto, si yo soy capaz de pagar mi deuda o no pagarla ahora y pagarla dentro de un año, pues y no os digo cuando hemos tenido 10 o 10 y pico por ciento de inflación, pues entonces evidentemente estoy ganando dinero. Es decir, que aunque pueda pagar, pues intentaré dilatar esto. Por lo tanto, estamos en un medio ambiente de morosidad complicado porque se nos están juntando los problemas endémicos que ya teníamos en España y que hemos sufrido desde siempre, a eso se está juntando una situación de inflación, como comento, una situación de posible crisis financiera que no acabamos de saber cómo y de qué magnitud y cuándo se producirá, una dificultad en cuanto a la obtención de créditos. Luego han coincidido una serie de cuestiones, como fue bueno, pues la pandemia, los resultados de la pandemia en cuanto a los concursos de acreedores. Se han prorrogado la necesidad, obligatoriedad de presentar concursos de acreedores. Luego se ha levantado este periodo, luego se ha vuelto a poner otra serie de cuestiones, como que las empresas cuyos, digamos, en estos años los problemas económicos se han provocado directamente por el tema de la pandemia, pues no se tengan que tampoco solicitar concursos de acreedores, etcétera, etcétera. Lo que quiero decir con todo esto es que tenemos que tener ahora muchísimo más cuidado que nunca a la hora de saber a quién le vendemos y cómo le vendemos. Y de eso os hablará también mi compañero después. Por dos razones, porque la información que manejamos es una información, me refiero a la información que obtenemos de los registros mercantiles, por supuesto, es una información bastante limitada porque la situación es una situación que hace mención a un periodo en el que se han dado estas circunstancias que comento y por lo tanto los datos no son comparables con la realidad. Por otro lado también tenemos la cuestión de que todos estos riesgos económicos que se han producido a través de la pandemia tampoco quedan reflejados y también hablaremos luego de otras cosas que podemos creer que pueden ser beneficiosas para este tipo. Todas estas cuestiones han dado lugar a que ahora, pues, en la gestión de esta cartera de clientes, de nuestro mayor activo, del que más tenemos que valernos para no tener que financiarnos en el exterior, creo que sea más importante que nunca. En cuanto a la situación, hemos pasado una serie de datos que podéis comprobar que un poco pues justifican todo lo que estoy diciendo y creo que, bueno, todos los conocemos, pero es interesante decirlo. Los índices de morosidad se han incrementado en los últimos tiempos de una manera exponencial, en un 42%. Eso ha provocado solamente en un trimestre, el último trimestre del año 22, un incremento de los gastos financieros de 1.830, son todos datos oficiales, de 1.831 millones de euros. Los concursos de acreedores se han incrementado en España en un 75% y somos ahora mismo el país de la Unión Europea que representa el 50% de todos los concursos de acreedores que se están presentando, lo cual quiere decir que la situación es bastante grave y no queremos ser negativos, pero creo que se va a ser más grave todavía según vaya avanzando el año 23 y por lo tanto tenemos que poner las medidas, si no las hemos puesto, lo antes posible. Partiendo de esto, vamos a ver qué herramientas tenemos ya a nuestra disposición externas para intentar ayudarnos en esta cuestión. En principio, y esto no es nuevo de ahora, nosotros tenemos la ley de lucha contra la morosidad del año, y digo que no es nuevo porque esto es del año 2004, ha habido una serie de, bueno, se han ido posteriormente modificando algún articulado de esta ley, pero bueno, la base es la del año 2004 y quiero unir esto con la importancia que tenemos que dar
a nuestra documentación a la hora de entablar relaciones comerciales con nuestros clientes. Y digo esto porque esta ley nos facilita, y sé que me vais a hacer, vosotros interrumpirme cuando queráis, porque sé que me vais a hacer, cuando yo digo todo esto, lo primero que me vais a decir es muy fácil la teoría, pero luego es muy difícil obligar a nuestros clientes a que se cumplan estas normas. ¿Por qué? Pues porque si no tenemos mucha fuerza, y por eso es muy importante estar, como siempre, unidos, y sobre todo a través de nuestras asociaciones, a través de nuestras federaciones empresariales, como las que tenéis vosotros, estar unidos para poder hacer fuerza, porque claro, individualmente, por desgracia, es posible que en muchos casos la situación de poder que tenga la otra parte haga imposible que nosotros incluso podamos reclamar nuestros derechos. Y de hecho, creo que lo ponemos también en esta ponencia, es increíble que casi un 90% de las empresas que sufren impagos en España ni siquiera reclaman ni los gastos, ni las indemnizaciones, ni los intereses en absoluto. Y por lo tanto, esto sí que se puede reclamar. Y quiero aclararos una cosa. En la ley esta 3000-2004, evidentemente, hay una novedad en cuanto que hay una serie de cuestiones que nosotros podemos exigir a nuestros clientes. Pero cuidado, y esto lo quiero unir con el tema de la importancia de nuestra documentación. Nosotros tenemos que tener unas condiciones generales de venta con nuestros clientes que vayan efectivamente en algún documento, facturas, albaranes, en aquel documento en el que quede constancia de que nuestro cliente acepta este tipo de condiciones generales de ventas. Y estoy hablando de cada cliente. En estas condiciones generales de venta es donde nosotros podemos incluir, y voy a decir que incluir no quiere obligatoriamente exigir, porque sé que me vais a comentar que cómo vamos a exigir nosotros luego a nuestro cliente, que a lo mejor es el 60% en muchos casos de nuestra facturación, le vamos a exigir que cumpla esta serie de cuestiones, nos dejará de vender, etcétera, etcétera. Y esto es otro problema que tendríamos que ver. Es decir, si nosotros no estamos unidos, evidentemente la fuerza que nosotros podemos hacer es mucho menor a si estamos unidos y todos vamos por el mismo camino y hacemos lo mismo. Pero en todo caso, vuelvo a repetir, una cosa es que no se exijan y otra cosa es que haya que ponerlas en esos documentos, porque a la hora de negociar, al menos si es esta situación de fuerza que se da, nosotros siempre podemos comentar que no vamos a hacer una serie de cosas que podríamos aplicar a cambio de otras cosas, pero claro, hay que tenerlas. ¿Qué es lo que la ley 3/2004 nos permite establecer? Pues, por ejemplo, unas cláusulas de reserva de dominio, que no son, no confundir con las cláusulas de los contratos de reserva de dominio que se inscriben en los registros mercantiles. Esta solo opera entre las dos partes, pero evidentemente en los casos de bienes, de objetos, imagino los que vendéis maquinaria de algún tipo, el que esa cláusula de reserva de dominio esté ahí implica que hasta que el cliente no haya satisfecho el importe de la venta, evidentemente ese objeto o ese bien, esa máquina, sigue siendo de vuestra propiedad. Por otro lado, hay unos gastos de cobro por factura, que además ha habido una sentencia del Tribunal Supremo, es por factura, no por importe reclamado, de 40 euros. Siempre claro, que la factura importe esos 40 euros o más. Esto es muy importante porque al menos estos gastos de 40 euros por factura nos permiten, y vuelvo a repetir, tener un arma de negociación si es que no los queremos aplicar. Pero todavía más importante es que nosotros podemos reclamar los gastos de cobro que, por ejemplo, imaginaros empresas como la nuestra, que hacemos, entre otras muchas cosas, también reclamaciones, sobre todo el Departamento de Asesoría Jurídica al que yo represento hoy, hacemos reclamaciones de deuda, tanto judiciales como extrajudiciales. Me estoy refiriendo ahora a las extrajudiciales. La ley nos permite reclamar todos los gastos que nosotros podamos justificar que hayamos tenido que emplear para que estas empresas lleven a cabo las gestiones de cobro. Por lo tanto, muchas veces el hecho de que nosotros no nos pongamos en manos de profesionales para, en fin, que nos lleven la gestión de este tipo de cuestiones, se hace por una cuestión económica. Y evidentemente, si nosotros conocemos que existe la posibilidad de reclamar este tipo de gastos a nuestro cliente, pues puede ser que tengamos más posibilidades de que, acudamos a una empresa para que nos ayude. Y luego, sobre todo, hay unos gastos de demora que fija el Banco Central Europeo para estos casos,
que, vuelvo a repetir, quitándolo de los 40 euros de factura, que aunque no lo pongas en tus condiciones generales de ventas, en tus facturas, en los salarios, en cualquier cosa que justifique que tú, en fin, has llegado a ese acuerdo con tu cliente, tenemos los intereses de demora. Los intereses de demora para el primer semestre, fijaros lo importantes que son, ¿eh? Y vuelvo a repetir, hombre, a la hora de dejar de pagar, si yo puedo o alguien me puede exigir estos intereses de demora, me lo pensaré más. Para el primer semestre de este año, los intereses de demora están fijados en el 10,5%. Por lo tanto, creo que el utilizar estas herramientas o este tipo de cuestiones que la ley nos permite, pues bueno, nos puede servir, evidentemente, pues para tener una posición de fuerza y sobre todo pues porque la ley nos lo permite. Otra herramienta, vuelvo a repetir, todo esto evidentemente son herramientas externas de la legislación que nos permiten pues, tener estos mecanismos pues, para defender nuestros derechos. Otra cuestión, que es lo que queríamos comentar también, es la nueva ley Crea y Crece. La ley Crea y Crece trata sobre muchos ámbitos, desde cómo formar una sociedad limitada con 1 euro. Nosotros nos vamos a referir o nos referimos única y exclusivamente al impacto que tiene en cuanto a la posible control de la morosidad y control de los riesgos. Esta ley Crea y Crece, cuyo reglamento tendría que estar ya aprobado, pero creo que todavía no lo han publicado, no lo han aprobado, establece unos periodos de 1 año y 2 años para que toda la facturación sea ya electrónica. En los casos de empresas con facturaciones de más de 8 millones de euros, esto es 1 año a partir de la fecha en la que se apruebe el reglamento, que vuelvo a repetir, debería de haber sido ya, y en las empresas en las que la facturación sea inferior a 8 meses, el plazo sería de 2 años. En principio, la implantación de la facturación electrónica tiene una causa y es que la Agencia Hacienda pueda, a través del sistema que va a implantar y que el reglamento tiene que desarrollar, pueda establecer un control en cuanto a las fechas de emisión de las facturas, los plazos de pago, los plazos medios de pago, etcétera, etcétera. Y estas cuestiones en concreto, que luego ya os comento que en otras ponencias desarrollamos en concreto este tema pues de una manera, pero aquí creo que es importante que sepamos al menos lo básico, todo esto puede tener una incidencia importante porque a través de esa información que va a manejar Hacienda, quiero deciros, hacer un paréntesis, el problema que en España ocurre con la ley de lucha contra la morosidad, como con esta ley Crea y Crece y su reglamento, es que ninguna tiene tiene un proceso sancionador por incumplimiento de la ley, con lo cual esto nos pone una clara desventaja con otros países de Europa donde sí existe este reglamento sancionador. ¿Qué ocurre? Pues que nosotros nos hemos dado en muchas ocasiones con multinacionales que trabajan en varios países, evidentemente, y que en el caso de España pues se permiten el lujo de imponer plazos de pago superiores. Como sabéis, el plazo de pago de la ley 3/2004 que comenté antes establece un máximo de 60 días. En España ahora la media es de 100 días. La media. Sé que vosotros me diréis, ya me gustaría a mí en algunos casos que me pagaran incluso a 100 días. Bueno, es la media. En otros países, incumplir esto tiene una serie de sanciones. Aquí en España no tenemos reglamento sancionador y, por lo tanto, estas mismas multinacionales, su forma de trabajar en unos países donde sí existe el reglamento sancionador es que cumplen escrupulosamente estos plazos de pago y, en cambio, en España no. Esto lo uniremos luego con la directiva europea que os comentaba, la 2011, que se va a modificar en este año, porque claro, el problema que con esto tenemos es que la capacidad que tienen las empresas españolas para competir en un marco económico común, como es el de Europa, incluso con algunos países con moneda común, que es el euro, pues si nosotros tenemos plazos de pago superiores a los que tienen los demás países, digamos que la competencia se desvirtúa porque no tenemos la misma capacidad para poder competir en precios en cuanto que nosotros y en otras cuestiones, en tanto que nosotros tenemos que soportar unos plazos de pago que son superiores a los que están soportando otros países. Volviendo a retomar lo de la ley Crea y Crece, ¿y en qué nos puede ayudar para prevenir la morosidad? Pues es en un tema relativo a lo que es la información de estos ficheros que a través de Hacienda se van a manejar. En principio,
vamos a pensar que si todavía el reglamento no se ha publicado, si este reglamento da un año en un caso y 2 años en otro, si esto luego hay que ponerlo en funcionamiento, si estos datos se tienen que empezar a traspasar a estos ficheros, evidentemente hasta que nosotros dispongamos de la información que nos puede ayudar, va a transcurrir un tiempo importante. Por lo tanto, todo esto sí es bueno que lo sepamos, pero no nos podemos dormir y tenemos que poner ya manos a la obra y, bueno, pues empezar a mover nuestros sistemas internos de control, adaptarlos a las circunstancias actuales de la situación económica y estas cuestiones que ahora os comento, pues cuando estén ahí ya en práctica, pues sí que nos valdrán como más. Entonces, el problema, bueno, se crea un observatorio estatal de morosidad en el que las compañías que paguen a sus proveedores con un porcentaje de un 5% de las facturas atrasadas e importes superiores a, creo que son 60.000 euros, me parece que decía, no, perdón, sí, 600.000 euros, pues entonces en principio no podrán tener ningún tipo de ayuda, subvención por parte del Estado, ni a través de los programas europeos de ayuda, ni a través de las ayudas o subvenciones que normalmente pues se conceden a través de los mecanismos que el Estado tiene establecido. Por lo tanto, si esto empieza a funcionar de una manera, digamos, importante, sí tendremos un primer filtro, que será el que esas empresas que necesiten pedir ayudas públicas van a tener que tener mucho cuidado con, vuelvo a repetir, pues impagar sus facturas, aplazarlas en más de estos porcentajes, en más de 2 meses, etcétera, etcétera. Y esto puede ser un primer filtro, pues para que evidentemente se empiece a cumplir los plazos de pago establecidos por la ley. Además, las compañías van a tener que obligatoriamente hacer figurar en sus memorias o balances anuales su periodo medio de pago. Y también tendrá que informar sobre el número o porcentaje de facturas que se pagan antes del plazo legal de los 60 días. En caso de las empresas cotizadas, toda esta información, además de la memoria, van a tener que figurar en sus webs de acceso público. Por lo tanto, de lo que estamos hablando es de un mayor control. Vuelvo a repetir que no inmediato, pero si esto funciona de alguna manera en el futuro importante, pues podemos empezar a tener bueno, una herramienta más que nos pueda ayudar para paliar todo esto. La ley Crea y Crece también modifica, y esto es importante, el Consejo Estatal de Pymes. Y por lo tanto, a partir de ahora se van a incluir en estos consejos asociaciones especializadas en el ámbito de la morosidad, como es la nuestra, que van a poder, a través de este organismo, de este observatorio, el poder también manifestar o ayudar con su visión sobre el problema y poder hacer, pues bueno, una labor más de campo, más práctico en cuanto a todo lo que estamos comentando. Otra medida que tenemos externa, como hemos comentado, la ley de lucha contra la morosidad, hemos comentado la ley Crea y Crece. Vuelvo a repetir que esto es a un nivel, pues bueno, para que tengáis un pequeño conocimiento de esta cuestión. Luego sí, pormenorizadamente lo hacemos. Y luego lo impartimos en otras ponencias. Y luego hay una revisión de la Directiva 2011 que se producirá probablemente en este año y en la que no sé si vosotros habréis recibido ya incluso formularios, no sé si a nivel asociación, a nivel federación o a nivel cada uno individualmente, unos formularios para comentar una serie de datos en relación con toda la morosidad, que es lo que está analizando la Comisión Europea, para en esta directiva llegar a también poder establecer una serie de mecanismos de control de la morosidad, sobre todo para intentar lo que yo hablaba antes hace unos segundos, que es que haya un campo homogéneo de actuación para todas las empresas de Europa, de la Comunidad Europea, para que no haya estas distorsiones en cuanto a plazos de pago, en cuanto a la posibilidad de impagar facturas y
que es una de las bases o pilares de toda esta cuestión de la Unión Europea, es que efectivamente haya una competencia, una competencia homogénea, que nosotros no estemos lastrados en Europa porque nuestros plazos de pago no se cumplan, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues esperamos que también esta directiva frene un poco la cuestión que estamos teniendo en relación a la comparación con Europa y pasemos a tener también los mismos beneficios que tienen otros países. Todo esto, digamos que son ayudas externas que a nosotros, pues bueno, si aplicamos como lo hemos comentado y estamos al tanto de la cuestión, pues nos pueden ayudar. Pero sobre todo lo que tenemos que tener es ayudarnos a nosotros mismos. Ayudarnos a nosotros mismos, vuelvo a lo que os comentaba al principio. Todo esto es un proceso que va desde las primeras fases de nuestra negociación, de nuestra documentación con nuestros clientes, hasta el final, que es el que se trata de evitar, es decir, que tengamos un impagado o que, si es impagado, al final surge, pues tengamos más posibilidades de cobrar. Por lo tanto, vuelvo a repetir anteriormente que es trascendental, importantísimo, qué tipo de documentación manejamos con nuestros clientes. Desde las condiciones generales que os he comentado de venta, que evidentemente tienen que ir en algún documento que firme el cliente o que el cliente podamos hacer constancia de que las conoce y las acepta, hasta qué medios de pago establecemos con nuestro cliente. Y hay evidentemente que tener importancia de los medios de pago que nos pueden producir en el caso de que haya un impagado, que nosotros podamos reclamar a través de un procedimiento más rápido, ejecutivo, que nos permita embargos preventivos, y que evidentemente, pues bueno, tendremos que tener constancia de con qué tipo de cliente nos interesa un tipo de establecer un tipo de medios de pago, etcétera. Tenemos que empezar a cuidar mucho otra cuestión que creo que en este país que, bueno, se ha puesto de moda desde hace unos años y no se le ha dado la importancia que yo creo que hay que dar, que es el pago con Confirming. Hay una serie de, os podréis quedar asustados, hay una serie de desconocimiento de cómo funciona un Confirming. De cómo hay empresas que se creen el confirming. No entro en la cuestión de sin recurso o con recurso, me da igual. En el más seguro que os podáis imaginar, hay un desconocimiento a veces absoluto de cómo hay que tramitar y diligenciar los contratos con los bancos en cuanto a los clientes que nos pagan por confirming. Incluso el confirming a vista, como en algunas ocasiones, sobre todo para venta de maquinarias, hacemos. Hay que tener muchísimo cuidado con qué tipo de documentación de contratos establecemos con nuestros clientes. Y luego, evidentemente, tenemos que tener mucho cuidado, y eso os comentará también el compañero, porque además los confirming, los plazos de confirming y los importes de los confirming no aparecen reflejados en los informes económicos que nosotros manejamos. No se considera deuda cuando hay muchas empresas que están muy apalancadas con los confirming y que el hecho de que su banco o sus bancos de cabecera les corten la línea de confirming, a nosotros indirectamente nos puede crear un perjuicio tremendo. Otra cuestión muy importante es cómo tenemos que, si al final todo esto no ha llegado a buen puerto, todo lo que estamos comentando de las señales de alerta que tenemos, lo que os va a comentar mi compañero después, si todo esto al final no ha llegado a buen puerto y nos vemos inmersos en un procedimiento de concurso de acreedores, también tenemos que tener mucho cuidado cómo tramitamos ese concurso de acreedores, sobre todo porque ahora los concursos de acreedores hay muchos que son concursos de acreedores en los que en el mismo acto se presenta el concurso y se declara la suficiencia de la masa en ese concurso y por lo tanto pasan directamente a liquidación. Y todo esto me refiero a que en muchos casos lo único que se puede cobrar en estos concursos es la recuperación de los IVAs. Mucho cuidado cómo hacemos la recuperación de IVA si cumplimos todas y cada una de las exigencias que la agencia tributaria nos impone. Incluso en algunos casos nosotros hemos tenido problemas con clientes que bueno, habían olvidado el remitir al deudor las facturas rectificativas por un medio fehaciente y por lo tanto al no figurar que el deudor había recibido las facturas rectificativas para recuperar el IVA, pues al pasado de los tiempos Hacienda nos ha requerido y hemos tenido muchos problemas. No quiero dilatarme mucho más y bueno, pues si queréis vosotros interrumpirme, por favor, me habéis dejado hablar mucho, no me habéis comentado nada, entonces quiero, si tenéis algún tipo de cuestión o pregunta sobre todo lo que yo acabo de comentar, pues por favor, estoy a vuestra entera disposición
o si queréis, pues pasa mi compañero a explicaros su parte de la ponencia y al final, pues si tenéis, preferís que esto se haga en conjunto globalizado, pues como vosotros queráis. Quedo a vuestra disposición y muchas gracias por haber estado escuchándome estos minutos. No sé si tenéis, hola, soy José Carlos. No sé si tenéis alguna consulta que hacer a Feliciano, alguna duda. Bueno, pues si os parece un poco, vamos a comentar una herramienta que tenemos nosotros desarrollada en función a nuestra experiencia profesional de más de 35 años y que tenemos implantada en varias multinacionales, que incluso se ha dado también en escuelas de negocios para altos directivos y siempre basada en la prevención. Nosotros lo que buscamos siempre es evitar el impago. Para nosotros la venta se termina cuando se cobra. Y en función a esto, pues lo primero que tenemos que tener claro es una política de créditos, que ha de ser clara y definida, y en la que no solo ha de participar el departamento financiero, sino que ha de participar también el departamento comercial y ha de ir unida a la política de ventas. Entonces, esto ha de estar clarísimo. Entonces, a la hora de establecer los créditos de la compañía, todos los equipos han de saber que hay una política de créditos que está soportada también por todas las áreas de la compañía y que han de reflejar también unas condiciones, como ha comentado antes Feliciano, unas condiciones generales de venta, que ha de figurarse en toda la documentación que aporta la venta, ¿no? Como son las facturas y como son los albaranes. A la hora de asignar los créditos, nosotros, nuestra experiencia profesional nos dice que no nos tenemos que basar en la información que obtenemos de las empresas de informes, porque como bien ha comentado antes Feliciano, la información que obtenemos ahí es una información que está totalmente desfasada y más teniendo en cuenta que venimos de una situación que nunca hemos vivido en Europa, es de una pandemia. Entonces, la información que reflejan estas empresas no está actualizada. Nosotros siempre ponemos un ejemplo en este caso y es se nos da con mucha frecuencia. Solemos pedir informes comerciales, las opiniones crediticias suelen ser favorables, incluso hace unos meses nos daban una opinión favorable para 1 millón de euros de una empresa de León y esta empresa llevaba en concurso de acreedores más de 1 año. Por lo tanto, nosotros, ¿cómo hacemos la asignación de crédito? Pues bien, nosotros tenemos una herramienta desarrollada, como os hemos comentado, en nuestra experiencia profesional, en la que no solo tiene la información de los informes. Nosotros dividimos la información en 2 tipos. La información dura, que es la que aparece en registros, es la que aparece en el RAI, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego la información blanda, que para nosotros es la importante. ¿Y esta información cómo se obtiene? Esta información es la que se tiene en la calle. Nosotros somos un equipo, una consultora que somos de campo, entonces nos gusta estar en la calle. Entonces, esta información, antiguamente las empresas crediticias la utilizaban mucho, pero como el coste de la misma era muy elevado, tuvieron que dejar de utilizarla. Consecuencia, incremento de la morosidad. Nosotros la seguimos utilizando. ¿Y cómo la utilizamos? Pues bien, tanto Feliciano como yo, como el resto del equipo de la consultora, como os hemos comentado antes, somos de campo, estamos en la calle. Entonces, a nosotros nos gusta hablar mucho con los comerciales, nos gusta conocer a los clientes más importantes. Entonces, hay una serie de información que obtenemos en la calle y es la que, para nosotros, junto con los ficheros sectoriales de morosidad, es una herramienta que también desarrollamos, nos da la situación en la que realmente se encuentra la compañía. Para nosotros es mucho más real esa información que la que obtenemos
con los informes comerciales que tienen información totalmente obsoleta. ¿Y qué son los ficheros sectoriales de morosidad? Pues bien, los ficheros sectoriales de morosidad, como el propio nombre indica, es una herramienta que nosotros implantamos a través de federaciones y asociaciones empresariales en las que se establece bueno, una serie de parámetros donde se facilita todas las compañías del sector mensualmente una información donde aparecen todas las facturas que tienen impagadas. Y claro, para definir qué es un impago, antes hay que consensuar en la federación, en la asociación, cada cuánto tiempo se va a establecer estos periodos, qué facturas deben de figurar, qué facturas no deben de figurar. Entonces, a nosotros, a la hora de asignar un crédito, la herramienta que tenemos desarrollada, la información que obtenemos con los informes, la información que obtenemos a través de nuestra presencia en la calle, de nosotros, de nuestros comerciales, y la información que obtenemos en los ficheros sectoriales de morosidad, nos permiten hacer y asignar un crédito correctamente. Entonces, todo esto unido a la importancia que tiene la comunicación del departamento con el resto de equipos, al final conseguimos el objetivo, y el objetivo es evitar el impago. Para nosotros, muchas veces siempre lo decimos, ¿quién es mejor gestor de cobro? Generalmente siempre la gente dice que el que más cobra. No, para nosotros el mejor gestor de cobro es el que menos impagados tiene. Entonces, es muy importante la documentación en nuestras relaciones comerciales, que esté clara, que refleje las condiciones generales de venta, la forma de pago, luego los medios de pago. Como ha comentado antes Feliciano, el tema de los confirming. Hay muchas veces que también, porque a nosotros nos tiene que ver la red comercial como una herramienta para vender más y mejor. Al departamento de gestión de clientes, como yo lo llamo, siempre nos ven como el enemigo, el que evita, el que siempre les pone trabas para todo, para la venta y demás. Entonces, nosotros lo que buscamos es que nos vean como una herramienta para vender más y mejor. Luego, tenemos que ver también las causas más comunes que provocan los impagados. Las detecciones de alerta, por ejemplo, como comentaba antes Feliciano, los concursos de acreedores. Pues nosotros siempre decimos que, ¿cómo se detecta un concurso de acreedores? Pues bueno, pues hay muchas formas de detectar un concurso de acreedores, pero por ejemplo, pues bueno, pues si esta empresa en cuestión, por ejemplo, nos pide generalmente unas cifras determinadas y de buenas a primeras nos encontramos con un pedido que no es normal, por ejemplo, si nos viene consumiendo 100.000 euros al mes y de buenas a primeras nos encontramos con un pedido de 500.000 euros, pues bueno, eso quiere decir que esta empresa está preparando algo. Entonces, pues bueno, está preparando llenar las estanterías, como nosotros solemos decir, porque posiblemente quiera presentar un concurso de acreedores. ¿Y esto cómo se sabe? Pues como hablábamos antes, con la información que podemos obtener también a través de nuestros comerciales y si nosotros también tenemos presencia en la calle. Entonces, para nosotros es fundamental tener una política de créditos clara y definida. Nosotros tenemos una herramienta, como os hemos comentado antes, que se adapta a todo tipo de empresas y entendemos que toda empresa ha de tener esta política de créditos y a ir de la mano de la política comercial y al final conseguiremos los objetivos que nos marcamos, siempre coordinados con el equipo comercial, con el resto de la administración comercial, con el departamento de tesorería para que tenga sus cobros al día, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final, como indicamos aquí, el seguimiento y el cumplimiento de los puntos enumerados y tratados en esta ponencia
nos llevará a mejorar los sistemas de calificación y nuestra empresa conseguirá un mejor control de su cartera de clientes, una mejor relación con los mismos y sobre todo, y lo que siempre buscamos nosotros, es una fidelización con el cliente. Y eso se obtiene estando en la calle y viendo que el cliente vea que nosotros le intentamos ayudar para salir adelante, pero claro, nosotros siempre tenemos que buscar asegurar nuestras operaciones. Y bueno, pues en principio nosotros hemos terminado. No sé si tenéis alguna duda, alguna pregunta que hacernos. No sé. Irene. Sí, estoy por aquí. En principio no hay preguntas en el chat, ¿verdad, Pedro? No han preguntado. Vamos a dar unos minutillos por si alguien quiere aclarar algo. No, estamos a disposición de cualquiera que quiera más información. Si alguien tiene cualquier duda o quiere participar, lo he dicho antes, levantad la mano y damos la palabra a quien desee intervenir. Nosotros la ponencia la vamos a enviar a todos los asociados. Os va a llegar a todos los inscritos, ¿vale? La vais a tener. Una newsletter que elaboramos mensualmente. Es una newsletter que refleja noticias de actualidad, tanto legislativas como operativas, que no es publicidad, es una herramienta más y que lleva un tiempo de trabajo. La vamos a hacer llegar a todos los asistentes y a la Confederación también, a través de Irene. Y no sé si tenéis alguna duda que formalizarnos. Vale, mira, por aquí han preguntado el tema de la... Vale, nada, aclarado que las diapositivas se van a enviar. Vale, han preguntado eso por el chat, queda aclarado. Y nada, si no hay dudas pues bueno, nada nosotros más. También, nuestra consultora, también pone a disposición de los asistentes, lo que las dudas que puedan tener, que nos las hagan llegar, al igual. Sí, además, disculpad, no hay ningún problema. Vosotros tenéis, me imagino que nuestros contactos, tanto para teléfonos, etcétera, etcétera. Si alguno de vosotros, con independencia, quiere hacernos algún tipo de consulta o algún tipo de cuestión, no hoy, sino cuando queráis, estamos a vuestra disposición. Vale, mira, han preguntado por aquí que la ley 18 de 2022, ¿cuándo estaría vigente? Esa ya está vigente. Esa está vigente. Lo que no está vigente, disculpar, es el reglamento. Entonces, los plazos, que os quiero aclarar, la ley está aprobada, está publicada en el Boletín Oficial del Estado, y esa ley os recomiendo. Lo que pasa es que nosotros solo os hemos dado muy por encima, porque por eso os comentamos que luego el que quiera más información o tenemos otras ponencias de desarrollo de todos estos temas. Esto es un poco pues para tomar de contacto con vosotros, etcétera. Una cosa es que la ley ya esté publicada y otra cosa es que el reglamento todavía no lo esté. Y en ese reglamento, como en todos los reglamentos, es donde se va a puntualizar o se va a desarrollar todos los conceptos que la ley se pone. Yo he hablado única y exclusivamente, y muy por encima, repito, de los temas que afectan o pueden afectar al tema de la morosidad. Pero sí que esa ley os recomiendo que os la apoyéis, perdonad la expresión de como cuando éramos estudiantes, porque tiene muchísimas cuestiones relativas a los ámbitos empresariales, desde creación de empresas, desde capitales sociales necesarios, un sinfín de normativas que creo que para cualquier empresa, para cualquier asociación o fundación, son vitales. Yo vuelvo a repetir que nosotros, como nuestro campo es el de la morosología, pues no voy a comentar, no tendría ningún inconveniente, y de hecho hay otras empresas en las que sí que efectivamente les interesa más esa parte, y yo vuelvo a repetir, o lo comenté al principio, yo soy abogado de oficio, de profesión, que por cierto también os quería comentar otra cuestión, que esto no era cuestión de la ponencia, pero que también está relacionada y que puede ser de mucho interés. Nosotros ya lo estamos desarrollando y se lo estamos ofreciendo a nuestros clientes, porque esto hay que hacerlo sí o sí a través de
empresas como las nuestras o, en mi caso, como abogados, porque es el registro judicial de impagados. Este registro judicial de impagados sí que también va a tener muchísima trascendencia, y ahora está empezando a tener muchísima trascendencia, y cuanta más información vaya cogiendo, mejor, porque nos va, pero yo vuelvo a repetir que eso lo tenéis, o hay que hacerlo a través de profesionales, que somos los que tenemos acceso a ese tipo de información. Se está creando un registro de los impagados judiciales, no solamente de los que están digamos, ya en trámite judicial, sino de la que es muy importante para vosotros, las reclamaciones extrajudiciales obligatorias para luego poder iniciar un procedimiento judicial. Entonces, el sistema que hemos hecho a través de los colegios de abogados con el Ministerio de Justicia es algo muy, muy novedoso en España, nunca se ha hecho, y la información que podemos obtener y que nosotros estamos traspasando ya a estos ficheros sectoriales, a la información dura, blanda, a todo lo que os ha comentado el compañero. Claro, es que lo hemos tocado todo muy por encima, pero en sí, dentro del paquete de herramientas de prevención y gestión, por ejemplo, la fijación de la política de créditos daría para desarrollar una ponencia y ahí entraríamos más al detalle en qué tipo de información utilizamos para hacer la asignación del crédito. No es solo coger, como suelen hacer todas las compañías, o el tanto por ciento muy elevado de las compañías, pues bueno, pues si tengo unas ventas, tengo una forma de pago, realizo la división y me asigna el crédito. No, no, no. Nosotros utilizamos otros datos, como hemos comentado antes, pero claro, eso ya es entrar más al detalle y tampoco queríamos hoy aburriros con todo esto. Lo que os queríamos transmitir es las herramientas que hay. Por ejemplo, el fichero sectorial de morosidad para nosotros es fundamental a la hora de una concesión de crédito, pero claro, esto ha de ir de la mano de la colaboración de la federación o asociación correspondiente y ahí se ha de establecer en una mesa de trabajo y con una consultora externa para evitar suspicacias a la hora del trato de la información y que no se pueda nadie pensar, bueno, es que si lo hacen desde la asociación, pues como el presidente es el de esta empresa, pues no. Esto lo ha de gestionar una empresa externa, una consultora externa para que funcione de verdad. Y entonces ahí se establece qué es un impagado, qué pongo en el fichero, cuándo lo considero impagado, qué facturas pongo en el fichero, a partir de qué plazos. Entonces, claro, y muy claro, y esto está por descontado, ahí nunca aparece quién facilita la información, solo aparece la empresa deudora y luego puede aparecer pues muchísima información desde cuándo es el último impagado, si hay un desglose que son varias facturas, etcétera, etcétera, etcétera. Y así pues todo, por ejemplo, las condiciones generales de venta. Pues igual los hemos tocado por encima, pero las condiciones generales de venta no son las mismas para una empresa que vende un robot que vale 100.000 euros que para una empresa que te vende un litro de leche. Las condiciones generales de venta están adaptadas al sector y así pues todo, todo, hemos tocado todo muy, muy por encima, pero todo daría para una ponencia de cada punto de los que hemos hablado. Entonces, bueno, Pues, hemos José intentado ser Carlos, breves. perdón, mira, te digo porque hay un par de preguntas en el chat, ¿vale? Las leo. Sí. Cuando se habla de reserva de dominio es para la compraventa de bienes. ¿Y qué opción hay para cuando es una prestación de servicios? Bueno, pues reserva de dominio, estamos haciendo claramente mención a bienes, nunca servicios. Por lo tanto, las prestaciones de servicios no estarían amparadas ni tienen nada que ver con la reserva de dominio. Cuando hablamos de reserva de dominio estamos hablando de un objeto, de un bien material cuya propiedad, si no se cumple el pago íntegro, podríamos recuperar ese dominio. En el caso de la prestación de servicios es algo que no tiene nada que ver con esto. Estamos hablando siempre de bienes, no de servicios. Vale. Y por otro lado, nos entra una pregunta, digamos, del lado del consumidor. ¿Por qué los consumidores estamos tan desamparados una vez que te incluyen en la lista de morosos? Porque hay casos en los que se equivocan y después es imposible que te den de baja con las consecuencias que ello conlleva.
Pues yo te comento, o le comentaría a la persona que ha hecho la pregunta, que sí es cierto que estas cuestiones, creo yo te digo que no estoy tanto en el tema de consumidores como en el tema profesional de empresas, pero yo creo que estas cuestiones sí se daban antes más que ahora. Ahora la protección de los consumidores en cuanto a este tipo de ficheros y de archivos, yo creo que está bastante más legislada y protege más al consumidor. Por ejemplo, y hablando un poco sobre, uniendo esto que preguntas, lo que pregunta esta empresa, uniendo lo que os acabo de decir del reglamento, perdón, del registro judicial de impagados, una de las cuestiones que se busca a través de este registro es que las deudas tengan un acceso, los deudores tengan un acceso a los ficheros de morosidad, pero siempre cumpliendo una serie de normas que establece la propia ley. Yo, si esta persona que ha preguntado lo de los consumidores está interesada en que de una manera más pormenorizada le contestemos, que nos ponga su correo electrónico o su medio de contacto que él quiera y nosotros le podemos decir efectivamente cuáles son las condiciones que en todo caso cualquier registro de morosos tiene que llevar a cabo. Y evidentemente una cosa es que a ti te pongan un registro de morosos, otra cuestión, como sí conocemos, es lo que tardan en que tú desaparezcas y otra cuestión es lo que la ley dice y lo que nosotros podemos reclamar. Si está interesado en una respuesta, porque esto es una respuesta técnica que como solo le importa, en principio parece que le importa a una persona sola, si tiene interés, nosotros le contestamos cuáles son los requisitos para que tú puedas hacer esto. Fenomenal. Como estamos diciendo también por el chat, que les llegará el mail en el que van a tener un correo de contacto y demás, pues si quiere hacer la cuestión más en detalle, pues lo podrá hacer. Pues muy bien, pues creo que ya sí que no hay más dudas. No hay más preguntas, así que nos despedimos aquí. Muy bien. Muchísimas Pues ha gracias sido un placer. por la ponencia. No, ha sido un placer. Un placer y Muy quedamos a vuestra interesante, disposición. útil y muchos datos. Muchas gracias. Muy amable, gracias. Se Irene, un podría saludo. ampliar muchísimo más, pero bueno, eso ya en función a las necesidades que tengáis y demás, pues bueno, lo vamos Estamos a Pues vuestra sí, disposición. lo podemos plantear. Nada, A vuestra Irene. disposición. Venga, Muchas gracias. muchas gracias. Gracias a los asistentes. Que Hasta tengan luego, buen Irene. día. Chao. Igualmente.